El Congreso de los Diputados aprobaba recientemente la reforma del artículo 49 de la Constitución, un artículo en el que se amplían los derechos de las personas con discapacidad y se elimina esa expresión disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Y para hablar precisamente de personas con discapacidad tenemos a la presidenta, la directora de Adislan, Mónica Hernández, bienvenida. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un hecho histórico, ¿no? Esa reforma de la Constitución, porque parecía mentira, pero que existía en eso lo que decían, lo estábamos oyendo y viendo, que el principal documento, ¿no?, que rige nuestro país, que es la Constitución, pusiese disminuidos psíquicos, disminuidos físicos, disminuidos sensoriales, ¿no? Sí, esto ha sido una lucha, la verdad que es un éxito, pero ha sido una lucha de hace muchísimos tiempos de los colectivos, de las organizaciones, pues precedida en este caso por el CERMI, que ha luchado muchísimo para que esa palabra desaparezca y se modifique y se adapte a los tiempos sociales, porque sí que fue, en su momento, fue un hecho histórico también que la Constitución le dedicara un apartado a las personas con discapacidad, pero ya estaba fuera de lo que la sociedad en sí marca y de lo que el colectivo en sí exige, ¿no?, de derechos. Alguien que nos pueda estar, nos ve ahora mismo y dirá, pero ¿qué importa?, ¿no? Tampoco cambia nada, ¿no? Es decir, disminuido, tampoco estamos matando, estamos... Realmente, cuando ustedes que tratan con personas con discapacidad, ¿la palabra disminuido sí les hace daño? Sí, aparte que la palabra disminuido es hiriente y ofensiva, porque se le quita capacidad a las personas, está hablando de una época que ya no toca, una época que ya es pasada, una época que ya no está marcada por el asistencialismo y la visión que se tenía de las personas con discapacidad. El hecho de que cambie disminuido por personas con y se le otorgue, sobre todo la palabra más importante es persona con, se le otorgue la palabra de persona, estamos hablando de que son titulares de derechos, de los derechos humanos, y eso abre un abanico enorme para la implantación de políticas o de leyes que tienen que ir enmarcadas. Esto es un cambio importantísimo porque toda la normativa que tenemos actualmente habla de personas con discapacidad y como, por tanto, pues la ley más importante que tenemos ahora mismo en España tiene que adaptarse. Ahí estamos viendo el pleno del Congreso que fue el pasado 18 de enero, en el que se aprobaron, bueno, a excepción de Vox, no vamos a entrar en política, pero está claro que los grandes partidos, el PP y el Partido Socialista y los demás sí han apoyado, porque yo creo que es de justicia, ¿no? Totalmente. Es la primera reforma, además, con aspectos sociales, de carácter social, de carácter social que se reforma, que eso da también idea de que a veces hay documentos que tienen que adaptarse a los tiempos. De hecho, en Lanzarote la primera asociación era asociación de subnormales. Totalmente. Y lo veíamos todo normal, es decir, incluso los familiares. Pero está claro que hay que ir adaptándose y sobre todo respetar los derechos, porque además esta nueva, la modificación no solo es cambiar la palabra, ¿no? Sino que se incluyen muchísimas más cosas. Es lo que te iba a comentar. Primero, que la terminología sí genera conciencia y sensibilidad y marca pensamiento, y creo que esto es importante. Volvemos otra vez a lo mismo. Del momento que yo te hablo de disminuido, sobre la marcha de la sociedad se nos viene una persona que necesita ayuda. Sin embargo, si hablamos de persona con discapacidad, ya entramos en otra mentalidad de una persona que necesita quizás apoyo, que es persona y por lo tanto tiene los mismos derechos que nosotros, etcétera. Y después, por otro lado, hay un gran avance en la descripción del articulado. Empieza a hablar de la accesibilidad, y la accesibilidad es el derecho para nosotros fundamental y clave para el cambio y la adquisición del resto de los derechos. Es decir, todo lo que sea accesibilidad universal marca la diferencia para yo poder adquirir otros derechos y ejercitar otros derechos. Habla de las mujeres y los niños como especiales, con discapacidad, ¿no?, con necesidades especiales y como los más vulnerables en los que hay que poner ojo, y yo creo que estos dos aspectos son fundamentales que se recojan también, ¿no? El tema de la mujer y de los niños, que eran hasta ahora también los grandes olvidados, ¿no? Totalmente. Si hablamos de una sociedad machista, ya de por sí, claro, cuando es con una mujer con una discapacidad, pues al final se aumenta todo eso, ¿no? Y lo que hablabas también de la autonomía personal, ¿no? Eso es fundamental para alguien que a lo mejor no puede caminar, que no estamos hablando a lo mejor psíquico, sino de no poder caminar, que te falta, ¿no?, la audición, no puedes hablar, cosas que a lo mejor hoy día tienen que ser básicas, pero que cuesta.
Cuesta muchísimo y por eso hablamos de la accesibilidad, y también el término accesibilidad es importante que empecemos a entenderlo, porque muchas veces se traduce accesibilidad con adaptar una acera, con un tema urbanístico, ¿no? Adaptar una acera, una puerta, poner un cartel que señale mejor, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cambios de sistema importantes, de cómo se organizan las ciudades, de cómo se organizan los edificios, de qué tipo de mobiliario pongo, cómo dedico yo la comunicación en un medio de comunicación o en folletos por parte de la administración pública, cómo hago yo que llegue la información a la sociedad. Tiene que ver con tantos aspectos que es muy complejo, y por eso se requiere de una ley específica, cómo se está desarrollando, y por otro lado requiere de planes y por lo tanto de financiación. Es algo que hay que tomarse muy en serio, y que tiene que ver con grandes cambios de los sistemas de comunicación, de urbanización, de transporte, que tiene que ver con otros aspectos importantes, pero es el derecho clave para la adquisición del resto de los derechos. Claro, hablamos de las ciudades cuando salimos, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando empiezas a analizar una ciudad, empiezas a ver todo tipo de errores, porque al final son errores de barreras arquitectónicas de todo tipo. Y claro, te dice, pero ¿qué hemos hecho hasta ahora, no? Y sobre todo también barreras de comunicación, porque la accesibilidad universal habla de para todos, o sea, da igual el tipo de discapacidad que tú tengas. Estamos hablando de ancianos que por su nivel cultural pues también necesitan apoyos para entender y comunicar, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que el entorno esté adaptado para todos, pero es un derecho clave en el que tenemos que poner mucho foco en los próximos años, porque va a ser el gran palanca de cambio para la inclusión real de las personas. Generalmente en la Constitución hay una serie de artículos, pero a partir de ahí hay que desarrollarlo. Totalmente. Es decir, de nada vale que pongan, por ejemplo, políticas que garanticen la plena autonomía personal si al final no se desarrollan las leyes para garantizar precisamente todo eso. Y hay otro aspecto que habla también de lo de la inclusión social, algo en el que ustedes también ponen siempre el foco, ¿no? Totalmente. El trabajo de la inclusión, por eso hablaba de la accesibilidad, porque tiene que ver con esto. No le podemos dejar la responsabilidad a las propias personas con discapacidad que participen en la comunidad. Si la comunidad no está preparada, y cuando me refiero a la comunidad me refiero al entorno, me refiero a las personas, me refiero a todas las adaptaciones que haya que hacer, o a todas las posibilidades de oportunidades que puedan tener las personas para participar en formación, en empleo, o en cultura, o en ocio, etcétera. Si realmente la sociedad no tiene presente que las políticas y todas aquellas actuaciones tienen que partir del primer criterio, que es para todos, que es de accesibilidad universal, pues la inclusión no va a ser nunca real, porque le estamos dejando toda la responsabilidad a las personas con discapacidad, y eso no puede ser. Y ahí entra el papel de organizaciones no gubernamentales como la de ustedes. Sí, entre otras. Asociación de personas con discapacidad de la ADISLAN, que ya llevan, ¿cuántos años llevan ustedes? Muchísimo. Pues muchísimo, 54 años llevamos. 54. Que ustedes también es como ha evolucionado también los primeros servicios que ustedes prestaban a lo que se está haciendo ahora, ¿no? No tiene nada que ver. Nosotros hablamos de la evolución, y por eso siempre somos una organización que colabora, coparticipa, porque entendemos que tenemos que todos ir aprendiendo y todos modificándonos. ADISLAN, como tú bien decías, antes también se llamaba Asociación de Subnormales, y lógicamente hemos llegado a un cambio y una modificación, porque la sociedad y el propio colectivo va avanzando. Por eso entre todos tenemos que hacernos una mirada, ¿no? Una pensada para saber, oye, en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que modificarnos, cuál es el avance, qué es lo que quiere ahora el colectivo, etcétera, ¿no? Pero todo. Claro, estaba pensando cuando decir que también el ciudadano de a pie también tiene que a veces que cambiar ese tipo de expresiones, ¿no? Cuando nos dirigimos a alguien para decirle, tú eres un normal, tú eres no sé qué, no sea, todo ese tipo de palabras que al final van arrastrando y que van quedándose ahí. Yo creo que el ciudadano también tiene que empezar a hacer un esfuerzo, ¿no? De decir, oye, estoy diciendo esto, pues voy a cambiarlo. No es que te lo pida nadie, ¿no? Sino que tú digas, oye, empezar a darnos cuenta que hay expresiones que hacen daño. Sí, por eso es tan importante el trabajo del colectivo, en este caso asociativo, el trabajo organizado de los colectivos es muy importante en este punto de sensibilización y concienciación, y el de los medios de comunicación, que siempre ahí son grandes educadores informales, ¿no? de lo que son los conceptos y las miradas y los cambios y los avances sociales.
Hablamos en esta ley de la infancia y de las mujeres, y hay un aspecto que ustedes están trabajando que es el tema de la atención a menores de 0 a 6 años. Claro, el servicio de atención temprana. Adislán tiene una trayectoria de 25 años dando servicios de atención temprana en Lanzarote. Somos el más antiguo de Canarias, somos referentes en Canarias por el modelo que llevamos. Ahora mismo estamos atendiendo a una media de 150 niños y familias. Es un servicio totalmente gratuito, un servicio que está amparado por la legislación, por la administración pública y por legislación, que hace que todos los niños que tengan discapacidad o que tengan riesgo de padecerlo, porque es un servicio preventivo, que es lo más importante también, el apartado de la prevención, de cuanto antes trabajemos con esas familias y con esos niños, podemos prevenir muchas situaciones de discapacidad y de funcionamiento. Y es un servicio pues que tiene un gran trabajo detrás, es un servicio muy especializado, tiene que ser muy especializado porque las realidades que nos llegan son muy complejas. Claro, ¿no? pero para hacernos una idea, claro, un niño que acaba de nacer, evidentemente ya se le detecta que tiene algún problema, ¿no? Claro, tú dirás, es muy pequeño, eso no hace falta, ¿no? Sino un poco a lo mejor el padre, la madre, los abuelos. ¿Realmente se necesita ese apoyo? Sí, efectivamente. Desde que cualquier familia tenga sospecha o ya tenga un diagnóstico, pero simplemente la sospecha, ya se puede dirigir al servicio de atención temprana de Adislán. En internet lo ven el teléfono, y si no en pediatría le pueden dar orientación, en las administraciones públicas pueden dar orientación y solicitar que se les atienda. Es súper importante cogerlo desde que nace, Domingo, porque las familias también pasan por procesos muy complejos y tienen que ser acompañadas, y es muy importante que esas familias en los primeros momentos estén acompañados, podamos ayudarlos y apoyarles en el cómo hacer. Claro, tiene que ser un shock, ¿no? Totalmente. Tiene que ser un shock cuando tú ya empiezas a darle vueltas a la cabeza, ves los problemas porque van a venirte problemas encima, no puedes ocultarlo. Y claro, y a lo mejor incluso, aunque tengas una duda, como dice, oye, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada que tú digas, oye, creo que tiene. Yo sé que los padres cuando nacen vemos problemas en todos sitios, ¿no? Pero que siempre se sabe, ¿no? Más o menos siempre se puede ver que hay algo que no cuadra, ¿no? Y aunque se tenga una duda, yo invito a las familias a que consulten. No en internet. No, a que consulten con centros especializados. Ya les digo que atención temprana está aquí en la isla, tiene 25 años, cualquier familia puede ir, cualquier persona puede derivar, cualquier profesional puede derivar. Yo que conozco un vecino que acaba de tener un niño que tiene una discapacidad, yo mismo le puedo decir, oye, si conozco, oye, está este recurso, vete. O sea, no necesita ningún tipo de derivación especial, no, somos un servicio abierto a los menores y a la familia, es gratuito, es universal, la administración pública lo reconoce y lo financia, y por lo tanto nosotros lo que hacemos es gestionarlo dentro de lo que son también las prácticas recomendadas, porque ha habido un gran cambio en lo que es la atención temprana, claro. Igual que antes hablábamos, ¿no?, del concepto de las personas con discapacidad y qué quiere el colectivo. En la atención temprana se ha evolucionado muchísimo, y lo que antes se recomendaba a las familias de cuantas más terapias mejor, las investigaciones, las evidencias de las investigaciones nos han dicho que no, que al final lo más importante es cómo acompañamos y apoyamos a esa familia para que puedan ellos mismos, siendo capacitados y empoderados, vencer pues todas estas situaciones que se van a presentar a lo largo de la infancia de sus hijos, ¿no? Y que se necesita ayuda, es que hay momentos, totalmente, en estos momentos sobre todo muy delicados, porque claro, el intentar hacerlo tú sin saber es peor todavía. Es decir, por eso es necesario tener esos que te asesoren, ¿no? Y el sentimiento de soledad también, ¿no? Ese sentimiento de culpa, soledad. Las familias pasan por muchas situaciones complejas, y nosotros tenemos un gran equipo de profesionales, y todas esas situaciones pues se pueden aliviar y sobre todo se pueden acompañar, que es lo más importante. Después, otro de los servicios que yo creo que también es importante, el tema de la conciliación familiar. Totalmente. Hablamos de los padres, las madres, abuelos que llegan momentos que están reventados, agotados físicamente, mentalmente, y necesitan que alguien les eche una mano, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos uno de los servicios que, aparte de la Asamblea General de Adislán, que son los socios, son las propias familias, le dan muchísima importancia, uno de los servicios que más uso tiene también por parte de muchas familias, que es el tema de conciliación. Nuestro servicio de conciliación abarca todo, desde apoyos puntuales por hora, estancia los fines de semana, días concretos, y siempre en base a las necesidades que puedan tener las familias para lo que sea, ya sea para descansar, para disfrutar un ocio, o para algo más complicado que es como un ingreso de un familiar o un duelo o lo que fuere, ¿no? Para cualquier necesidad. Es importantísimo este servicio para los padres principalmente, que tienen una carga de cuidados que se alarga muchísimo,
importantísimo para ese descanso. Y aquí meto, pues bueno, la mujer, porque al final sigue siendo un porcentaje muy alto de mujeres que sacrifican su ámbito laboral, su ámbito personal, su ámbito social por el cuidado, y más cuando hay un hijo con discapacidad. Sí, por lo tanto, tenemos que hacer... la ley de dependencia, que al final la ley es la mujer. La ley que está apoyando todo eso, porque no llegan todas las ayudas, al final son las hijas, las madres, las abuelas las que están tirando del carro. Sigue habiendo una cultura de la mujer como cuidadora principal, y todos tenemos que ayudar y acompañar eso. Es verdad que se están incorporando lógicamente muchos hombres y hay muchos hombres que están cubriendo ese rol de cuidador, pero sigue siendo un porcentaje muy alto de mujeres todavía. Y después también ustedes, que yo también es otro, el ocio, ¿no? El servicio que tienen de ocio inclusivo. El que salgan a la calle, ¿no? El que se relacionen, ¿no? Porque a veces también tenían eso de no, que se queden en casa, ¿no? Que no vayan, ¿no? Y al final es una forma de integración social y de las mejores, yo creo, ¿no? Sí, el ocio es fundamental, es uno de los servicios que más funciona en la organización, pero porque aparte no solo es lo que comentas, sino de participación en la comunidad, de tener vida social, que para todos nosotros es tan importante, sino que el enfoque que le damos en la organización es un ocio partido de intereses y preferencias. Es decir, con qué disfruto yo, y yo te doy los apoyos para que tú participes. Si yo disfruto con ir al cine todos los miércoles porque me encanta ver películas, yo te doy los apoyos para que tú puedas ejercitar ese ocio. Lo digo porque es muy diferente a coger un grupo de personas con discapacidad y llevarlos a algún lado. Sí. Vale. Que también es importante. Que también es importante, pero es fundamental. Sí, que yo diga, yo quiero ir yo solo al cine. Estamos hablando del derecho a la elección y del derecho al disfrute, y del derecho que tengo yo a disfrutar de la manera que yo disfruto, que no tiene por qué ser igual a la que disfruta, con la que disfruta el otro. Entonces ese enfoque de nuestro servicio es bastante particular. Y después abrir campos, por ejemplo el ocio nocturno, que está muy vetado para las personas con discapacidad intelectual. Nosotros tenemos mucho ocio nocturno, o salidas o viajes, ¿no? que cuesta, tiene una logística tremenda. Sí, incluso hasta para viajar en los aviones tiene que haber 7, ¿no? Creo que son 7 plazas. Si son un grupo de 14 tienes que ser en 2 vuelos. Efectivamente. Sí, empezamos a unir obstáculos, ¿no? Un montón de logística que requiere, pero por ello no significa que las personas no tengan derecho a irse de vacaciones como podemos irnos cualquiera de nosotros. Entonces está muy enfocado en escuchar a las personas cuál es el ocio que quieren, cuál es el ocio que desean. Tenemos muchas dificultades también con estos dos servicios, porque no hay una financiación pública estable, sino que es por presentación de proyectos. Entonces eso limita la estabilidad del servicio, estabilidad del personal, que al final siempre redunda en la calidad del servicio. Por eso habla la nueva ley, la reforma habla de políticas que garanticen la plena... Efectivamente. Es decir, es fundamental que esas políticas sean de una forma continuada, ¿no? Y ahí entra el papel de las instituciones para apoyarse ya en estas asociaciones que ya tienen una contrastada, ¿no? Capacidad para organizar y para llevar a cabo todos esos servicios. Pues Mónica, muchas gracias por explicar un poquito en qué consiste la reforma del artículo 49, que nos lo vamos a aprender todo, el artículo 49 de la Constitución. Y al final, pues mira, la política, mira que llevamos, ¿no?, un tiempo peleado, pero por lo menos ha habido algo que les ha hecho para que se unan por lo menos para la reforma de ese artículo. Así que Mónica, gracias.